Para cerrar este programa, continuamos con las charlas muy impactantes, muy emotivas de la bióloga que se dedica a estudiar Hantavirus. Bueno, me estábamos hablando del tema sobre el bichito, por qué nosotros podemos contagiarnos. Pero ¿podemos retransmitirlo nosotros de persona a persona? Bueno, esa es una particularidad que se da solo en la región sur, ¿no? Con el virus Andes Sur, en la región patagónica, que es la única variante de virus que además de una vez una persona que se enferma, ¿no? Que se contagia de una manera del Sí. medio, se contagia, puede llegar a transmitirlo a otra persona o a varias. Pero eso es una particularidad que solamente se da en la variante de hantavirus del sur, Andes Bueno, Sur, y no se la da en pregunta otras ahora, partes del mundo. la pregunta ahora es, ¿por qué en esa zona y de qué manera yo puedo contagiar? En general, es una particularidad, o sea, se da solo en esta zona por la particularidad genética que tiene, por esta variante de virus que circula en la zona patagónica, que es diferente a otras variantes. Y el contacto, se dice que son contactos estrechos que uno tiene con otra persona para poder contagiarse y generalmente también es por vía aérea, ¿no? Como se transmite quizás un resfrío o una gripe. Y hay casos, inclusive, que esa segunda persona puede llegar a contagiar a otras más. Eso se dio un brote hace relativamente poco en Epuyén, donde hubo, que es bastante más raro, donde hubo más de un caso que una persona contagió a otra y otra persona a otra. Y así hubo como una cadena de personas que se fueron contagiando entre ellas y no necesariamente desde el ratón. ¿Y eso también se haría así por exhalación de la boca, Sí, en de general es por contacto, sí, estrecho y por vía aérea. aéreo? O sea que no podés estar besando a nadie. O hablando muy cerca. Sí, Bueno, y hay más ustedes chance. entonces, una vez que me empiezan a estudiar, ¿cuál es el estudio que realizan en estos Bueno, ratoncitos? nosotros empezamos estudiando lo principal, ¿no? Uno no puede, si no entiende cómo es la enfermedad o dónde está el ratón, es difícil después tomar alguna medida. Entonces empezamos un poco conociendo lo básico, o tratando de describir lo básico. Sabíamos que el ratón colilargo era el principal reservorio, o sea, que reservorio o portador del virus en la región patagónica, pero no sabíamos muy bien dónde estaba. Nosotros trabajamos en Neuquén y no sabíamos si estaba, sabíamos que estaba en el bosque, pero solo en el bosque o estaba también en otro tipo de ambientes. Así que lo primero que hicimos fue buscarlo, fue ir a poner trampas de ratón por toda la provincia y por diferentes tipos de ambiente. Entonces pusimos trampas en el bosque, pusimos trampas en la estepa, en el monte, pusimos en ambientes silvestres, pusimos en casas de personas que viven cerca de en ambientes más rurales, y ahí vimos que el ratón no estaba solo en el bosque, que también había ratones colilargos en la estepa, ¿no? Que se alejaban también un poco del bosque y que lo puedes encontrar en menor abundancia, ¿no? O sea, hay mucha más abundancia en el bosque, pero que se encontraba en la Por la estepa. alimentación que tienen en el bosque, obviamente. Sí, y sí, por otras circunstancias que, o sea, eligen o están más en el bosque, son más abundantes, pero en la estepa se puede encontrar. E inclusive lo empezamos a encontrar cerca de las casas de las personas que viven en ambientes domésticos. Que uno esperaría que los ratones que hay en las casas o más cerca de las casas sean estas ratas que hablamos antes, Claro. que están acostumbradas al hombre, ¿no? Son roedores comensales, se llaman, porque están acostumbrados a vivir con el hombre. Sin embargo, empezamos a encontrar que este bichito, siendo silvestre y habiendo evolucionado en ambientes naturales, de repente se acomodaba bastante bien a vivir cerca de lo que ofrecen las chacras o los ambientes más perirurales. Eso fue una de las primeras cosas que llamó bastante la atención. Otra cosa que vimos es que había otras especies de ratones que podían tener el virus también.
o podían presentar anticuerpos contra el hantavirus. Lo que no podemos saber de esas especies si tienen la capacidad de transmitirlo a las personas. Eso no se sabe, se supone, se cree que no tienen el poder de transmitirlo a las personas, pero sí empezamos a encontrar que otras especies también podían presentar anticuerpos contra hantavirus. Esos fueron como los dos primeros eh, hallazgos que empezamos a describir, ¿no? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Hasta dónde llegaban los ratones con virus? Porque eso también era otra cosa. Veíamos que, está bien, hay ratones colilargos casi por toda la franja cordillerana, pero también un poquito más hacia el este, pero sin embargo los que estaban infectados en general están más hacia el lado cordillerano. Cordillera. O sea, hay más colilargos, pero los que estábamos infectados nos encontramos más sobre la cordillera que más hacia el este. Después lo que pasó es que ambientalmente en esta zona los bosques están conformados por caña coligüe. No sé si la escucharon Sí, hablar. sí, claro. Bueno, el sotobosque de los bosques andino-patagónicos tiene una importante cantidad de caña coligüe, varias hectáreas, muchas. Que esta planta tiene una particularidad que una vez cada 70 80 años florece y da semillas de manera masiva, o sea, en parches enormes de varias hectáreas, de varias miles de hectáreas. Esa semillita tiene la forma, es una gramínea, o sea, tiene una forma de una espiga como de trigo, no sé, es una espiguita que cae, que tiene muchas semillas. Entonces hay que imaginarse, por ejemplo, 80.000 hectáreas del Tirando parque semillita, tirando semillitas y oh casualidad que uno de los ratones que más le gustan las semillas es este ratón. Entonces, las semillas lo comen muchos, ¿no? También hay aves que se alimentan de no, no, semillas. por supuesto, sí. Pero dentro de los roedores, el ratón colilargo es más que nada granívoro y cuando hay 80.000 hectáreas de semillas, Un todas juntas, banquete. es un banquete. Y cuando hay un banquete, los roedores están más gorditos. Si están más gorditos, tienen más cría, se reproducen más veces y desencadenan lo que se llaman o se conocen como las ratadas, que básicamente es eso, es un montón de ratones por todos lados y que empiezan primero en el bosque y que después empiezan a dispersar hacia otro lado, ¿no? Hay que imaginarse que si siempre había 10 ratones en un espacio, ahora tenés 100 o 1000 ratones. Ya no hay espacio y comida para tantos ratones, esos ratones empiezan a ir. ¿Y a dónde se van? A los lugares cercanos. Y enfercho con las ratadas, porque primero durante el 2012-2013 floreció masivamente un parche grande del Parque Nacional Lanín, la zona norte. Después pasó lo mismo en Bariloche y en la zona del Bariloche hasta el Bolsón y nos fuimos a trabajar allá con la gente de Bariloche, la zona de salud. Después pasó acá en la parte que había quedado en el medio sin florecer, floreció, entonces son otros 80.000 hectáreas de bosque florecido y con semillando, que fue toda la parte de Villa Langostura. Así que estuvimos, sí, como impulsos, estudiando estos fenómenos de semillas y ratadas. Y lo que Y aprendimos fue que no en todos sí, pasa lo mismo. y específicamente hay una época del año especial o es todo el año. No, es un proceso grande. Lo que se da es una sola vez cada 70, 80 Sí, años en claro. el mismo lugar, o sea, ya está, ya no va a haber más ratada porque ya floreció todo. Y empieza como toda floración, es en primavera, para el verano ya hay más semillas, entonces en el verano empiezan a comer semillas estos ratones. Para el otoño, invierno están gorditos y es una época que en otoño e invierno no se reproducen, pero ahora que están gorditos, sí se reproducen. Está bien. Entonces las ratadas terminan siendo para primavera y verano. Entonces es como un ciclo que se va dando con esa secuencia. Pero Luciana, la verdad que es un encanto poder charlar contigo porque
es como yo siempre digo, dejo el micrófono, me voy y cuando vuelvo siguen explicando. Lo que acabas de enseñarnos y demás daría para mucho tiempo más, pero el programa no me da para tanto tiempo. Así que muchísimas gracias por toda la atención y bueno, ya voy a tratar de hacer alguna nota nuevamente con el centro porque me interesa algo de piscicultura también, que bueno pues, saber la gente por qué están y por qué. Sí, Luciana, ahí creo que me muchísimas interesa. gracias. Un gusto Gracias, poderte Jorge, por tu acompañar. nota también y tu interés. Gracias. La Peña.